Hay un espacio dentro de cada mente donde la lógica no puede entrar. Un rincón en el que la luz nunca llega del todo y donde los pensamientos que no admitimos en voz alta se sientan a esperar su momento. A veces lo llamamos subconsciente, otras lo llamamos miedo, otras lo negamos por completo. Pero está ahí. Y si la persona que somos es una máscara que hemos construido con esfuerzo, el rostro que se oculta detrás suele tener hambre. Hambre de salir, de escribir, de gritar, de dejarse ver, aunque sea con violencia. Algunos logran convivir con ese doble sin mayores conflictos, otros lo reprimen. Pero hay quienes, sin buscarlo, abren una puerta que jamás debieron tocar. Y entonces, lo oscuro empieza a caminar por el mundo, a hablar con su propia voz, a actuar con sus propias manos. El ático de Belayud. El ático de Belayud. La mitad oscura, 1993, dirigida por George R. Romero, adapta la novela homónima de Stephen King publicada en 1989. Pero no es simplemente una traducción del papel a la pantalla, es un acto de desdoblamiento en sí mismo. Romero no solo cuenta la historia de un escritor enfrentado a su propio alter ego, nos mete dentro del conflicto, nos deja oler el sudor del miedo, el vértigo de saberse dos, el eco de lo que se intenta enterrar y siempre encuentra cómo emerger. La trama gira en torno a Tad Beaumont, un novelista que vive en una pequeña localidad junto a su familia, escribiendo obras serias que apenas venden. Sin embargo, bajo el seudónimo de George Stark, ha creado una serie de novelas violentas protagonizadas por un personaje implacable y brutal, que lo han catapultado al éxito editorial. Cuando un periodista amenaza con revelar que Tad y Stark son la misma persona, Tad decide anticiparse y organizar la muerte pública de su seudónimo, con una fotografía en una lápida incluida. Es un gesto simbólico, un entierro del monstruo, un adiós a lo oscuro. Pero lo oscuro no acepta funerales. A partir de ahí comienzan los asesinatos, brutales, precisos, ejecutados con una frialdad que solo alguien como George Stark podría tener. Y aunque Tad intenta aferrarse a la razón, a la lógica, las pistas apuntan en su contra. Las huellas, los motivos, los recuerdos confusos. Todo parece indicar que el asesino no es otro que una versión de sí mismo, pero no imaginada, no metafórica. Stark cobra cuerpo, se vuelve carne y regresa para reclamar lo que considera suyo, su existencia. George A. Romero entiende a la perfección el material con el que trabaja. No le interesa un thriller psicológico cualquiera. Lo que quiere mostrar es la lucha entre el yo público y el yo reprimido, entre la voz que se modera y la que grita lo que verdaderamente piensa. Tad representa la contención, Stark, la liberación salvaje. Pero ni uno ni otro son completamente reales sin el otro. Son dos partes de una misma mente, la mitad que escribe con disciplina y la mitad que lo hace con furia. El conflicto no es externo, es una guerra civil interna, con cadáveres por el camino. La película se mueve en un terreno incómodo, entre el horror psicológico y el fantástico más directo. Romero juega con elementos casi góticos,
Gorriones que actúan como mensajeros de lo inexplicable, un cementerio simbólico, una conexión casi mística entre los dos personajes, pero no pierde de vista el núcleo emocional, el terror de descubrir que uno mismo puede ser su peor enemigo, que debajo de nuestras decisiones conscientes se esconde algo más primitivo, más violento, más verdadero quizás, y que eso también quiere vivir. Timothy Hutton realiza un trabajo excepcional al interpretar tanto a Tad como a Stark. En uno muestra vulnerabilidad, contención, nerviosismo. En el otro, agresividad, chulería, desdén. Pero lo más perturbador es cuando ambos se rozan. Cuando vemos en los ojos de Tad un destello de Stark, o cuando Stark deja entrever que, quizás, siente algo parecido al amor. Porque la frontera entre ellos nunca es del todo clara. La ambientación, como en muchas obras de Romero, es húmeda, sombría, cargada de una tensión que no se alivia fácilmente. La violencia, aunque contenida respecto a otros trabajos suyos, es precisa y efectiva. Cada asesinato está filmado como una declaración. Y el uso simbólico de los gorriones, esas aves que no deberían estar ahí, pero que vuelan como si vinieran de otro plano, añade una capa poética que eleva la narrativa más allá del simple enfrentamiento entre el bien y el mal. Si has llegado hasta aquí, te animo a apoyar este video en YouTube. Dale like, suscríbete a El Ático de Belayud y déjame un comentario. Saber que estás al otro lado ayuda a que podamos seguir trayendo más oscuridad, más cine, más análisis como este. Tu apoyo mantiene viva la mitad que aún quiere contar historias. Gracias. Volviendo a La mitad oscura, es imposible no ver en ella una metáfora sobre el proceso creativo. Tad necesita a Stark tanto como Stark necesita a Tad. Uno escribe con control, el otro con instinto. Uno busca la aprobación de la crítica, el otro de los lectores que quieren sangre, caos, redención a través de la violencia. Y ahí está la verdadera tragedia. Ninguno puede sobrevivir sin eliminar al otro. Pero ¿qué pasa cuando eliminar al otro es destruirse a uno mismo? Romero, que siempre fue un outsider del sistema de Hollywood, parece encontrar en esta historia una proyección de sí mismo. Él también fue un creador dividido. Por un lado, el narrador comprometido, el que quería hablar de política, sociedad, crítica cultural. Por otro, el showman sangriento que dio vida a los zombies modernos. La mitad oscura de Romero no era ficticia. Estaba en cada fotograma de su cine. Y quizás por eso esta película, aunque menos popular que otras suyas, respira autenticidad en cada escena. Hay una secuencia en particular, el enfrentamiento final entre Tad y Stark, que resume toda la idea de la película. La oscuridad no desaparece, se transforma. Los gorriones no son solo un símbolo del alma, son la manifestación de lo que escapa a nuestra comprensión, de lo que vuela por encima de las normas, de la lógica, del miedo. El hecho de que Stark se disuelva en esa bandada de aves no significa que haya sido destruido. Solo ha cambiado de forma, solo ha vuelto a casa. La mitad oscura no busca respuestas fáciles. No plantea un héroe claro ni un final feliz. Nos deja con preguntas, con la sospecha de que todos, incluso los más tranquilos, los más nobles, los más correctos, llevamos dentro una voz que escribe con otra tinta, que imagina otras escenas, que de noche, cuando nadie nos ve, también quiere salir. Y eso es precisamente lo que la convierte en una obra profundamente humana, porque no hay monstruo más fascinante que el que se parece demasiado a nosotros. I see him in the mirror's breath. A silent scream with no regret. He walks the halls where shadows breed, the part of me I did not need. Inside the hollow of my name, he wears my voice, he plays my game. A darker half I can't erase.
he plays my game. A darker half I can't erase. The ghost that wears my living face. Si te ha gustado este viaje al corazón de la sombra, no olvides suscribirte a El Ático de Belayud, dejar tu like y comentar tu opinión. Aquí no solo hablamos de películas, hablamos de los ecos que nos habitan, incluso cuando no nos atrevemos a decir sus nombres en voz alta.